Bien, vamos a comenzar entonces con esta conferencia para todas aquellas hermanas, mujeres que puedan ver este video también que se está grabando. Les quiero presentar en esta tarde que ya está con nosotras la pastora, nuestra pastora Daniela de la ciudad allí de Chile, de nuestro país vecino Chile, de, no recuerdo si es Angol, pero creo que es Angol, me parece. Allí Daniela me va a corregir. La doctora Daniela Llévenes, aparte, ella su profesión, desde su profesión va a compartirnos esta conferencia tan importante para nosotras las mujeres. La doctora Daniela Llévenes Aranda es médico internista y diplomada en salud pública y redes asistenciales y quien trabaja actualmente en la UCI de Hospital de Talca, ahí está, Talca, no Angol, Talca, en Chile. Ella va a exponer este tema de tan gran importancia, de tan grande importancia para nosotras las mujeres, sobre la vacunación, mitos y realidades sobre el virus de papiloma humano. Gracias al Señor por la vida entonces de la doctora Daniela, nuestra hermana, nuestra pastora querida, que nos va a brindar esta conferencia. Daniela ya está en la sala, pero como ella tiene sus dos hijitos, sus dos bebés, para no tener interferencia de ninguno de ellos y para que no verse interrumpida, vamos a compartir en este momento la conferencia que nos ha preparado de antemano para todas nosotras. Así que le voy a pedir a Dayana que pueda estar compartiendo. Dios las bendiga a todas las hermanas que van ingresando. Así que compartimos nomás y comenzamos la conferencia. Muy buenas tardes, queridas hermanas. Para mí es un gusto siempre compartir con ustedes. Le doy las gracias a Dios por esta instancia, por esta reunión, por conocerlas. Y gracias a Dios también por la pastora Betty que me invita a participar en estas reuniones. Para mí es un gusto compartirles la temática del día de hoy. Hoy día vamos a conversar desde lo profesional. Vamos a ver una temática sobre el virus papiloma humano. Seguramente muchas de ustedes lo habrán escuchado. Tiene que ver con el cáncer cervicuterino, tiene que ver con ciertos exámenes que nos piden a las mujeres y que a veces resultan un poquito incómodos, como el Papá Nicolau, ¿cierto? Y tiene que ver también con una vacuna que es relativamente nueva, ya lleva algunos años colocándose a las niñas alrededor de los 12 años de edad, y que a veces también a uno le surgen preguntas. Entonces por eso titulamos este tema, conociendo el virus papiloma humano, vacunación, mitos y verdades. La idea es que al final de esta presentación, ojalá se nos resuelva la mayor parte de las dudas que podamos tener respecto a este virus. Al final de la presentación vamos a tener un tiempo de preguntas y que quedan algunas dudas respecto a lo que vamos a conversar. Antes de entrar propiamente en la temática, o en este juego de preguntas y respuestas, me gustaría primero que sepamos lo que es un virus. Yo no sé si todas ustedes saben qué es lo que es un virus. Que a veces uno piensa que es un ser vivo, pero la verdad es que los virus no son seres vivos, porque un virus es solamente una porción de material genético, ya sea ARN o ADN. En el caso del virus papiloma humano es un trozo de ADN. Y este trozo, mientras no está insertado en otro ser vivo, como el ser humano, por ejemplo, es absolutamente inerte. Es solo un trozo de material genético que anda dando vueltas. Y la única forma de expresarse y de vivir es cuando se inserta este material genético en la persona. Entonces llega este pedazo de material genético, en este caso de virus papiloma humano, por ejemplo, me infecta o infecta a una persona, ingresa y en las células de la persona puede generar cambios, digamos, y empieza a producir las proteínas, todo lo que viene codificado en esa información genética, lo comienza a expresar. Eso pasa con todos los virus, el virus del COVID, el virus del resfrío común, el virus hepatitis, todos los virus que ustedes puedan conocer, así funcionan. Un trozo de material genético que cuando llega a su hospedador, que en este caso el que estamos viendo hoy día, el ser humano, ahí comienza a generar cambios. ¿Por qué es importante saber qué es material genético en un ser vivo? No sé si ustedes saben, pero la mayoría de los cánceres se generan cuando hay alteraciones a nivel genético.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos un orden, nuestra genética, como nos hizo, digamos, ¿cierto? El Señor, nuestra genética, nuestro orden tiene un ciclo, que las células van naciendo, crecen, hacen sus funciones y después se mueren y se reemplazan por otras y se van reemplazando constantemente. Ese orden en un cáncer normalmente se pierde y se descontrola. Por eso crecen como tumores. Por eso esas células nunca se mueren. Son como células que crecen, se multiplican y generan un cáncer, un tumor que termina invadiendo el espacio que hay en el espacio que ellos tenían delimitado. Por ejemplo, si era un hígado, tenía que estar donde está el hígado, si había, no sé, un estómago, tenía que estar donde está el estómago. El cáncer empieza a generar, a invadir, se empieza a ir por la sangre, se va para todos lados y termina destruyendo. Eso es a grandes rasgos lo que ocurre en un cáncer. Entonces es fácil entender por qué muchos virus, que son material genético, ingresan como material genético al ser humano, producen alteraciones que a largo plazo esas alteraciones genéticas, porque es un gen insertado sobre una genética completamente diferente, genera una alteración en este orden que había de la celularidad, de irse renovando, cambiando, y como genera una alteración genética, estos genes se descontrolan y comienzan a generar un tumor, un cáncer, que empieza con este desorden, ¿cierto? Y se generan célula, un tumor, en este caso a nivel cervicouterino. Eso es importante saber de los virus, en este caso un virus ADN. Acá en la imagen aparece un esquema bastante simplificado, ¿cierto?, del sistema reproductor femenino. Aparecen los ovarios, las trompas de falopio, abajo el útero, y la parte final donde termina el útero, la parte que se une con la vagina, si ustedes se fijan, queda como unas aletitas hacia adentro en la vagina. Eso es el cuello uterino, que es el sitio importante donde actúa el virus papiloma humano, donde se toman las muestras y también donde se produce el cáncer. En el corte que aparece a mano derecha es un corte como de lado, si nos hacemos la idea es como que nos partieran por la mitad, pero así por el medio, ¿cierto? Y se mira de lado a la persona, entonces se ve que hacia más adelante está la vejiga, luego está el útero y atrás está el recto. Si ustedes se fijan, el útero, que es esta cosita como doblada que se ve, hacia abajo sigue con, está el cuello del útero, que es la parte final, y finalmente la vagina. ¿Por qué es importante ver la anatomía? Porque así se entiende por qué cuando vamos al médico o a la matrona y nos examina, puede con un tacto, un tacto vaginal, ¿cierto?, a través de la vagina, alcanzar la porción donde está la base del cuello del útero. El útero se puede palpar solo por encima del abdomen, pero por debajo se puede palpar donde está el cuello uterino, que es la parte final, ¿cierto?, del útero, y que es donde tiene alcance, digamos, a través de la vagina. Es un examen incómodo, pero bastante necesario. Vamos a ir a las preguntas. ¿Qué es el virus papiloma humano? ¿Cierto? Ya hemos comentado más o menos cómo es un virus, que es un virus de ADN, que se inserta principal, su hospedador es el ser humano. ¿Y qué es lo que causa este virus cuando infecta las mucosas? Principalmente actúa a través de las mucosas, ya sea la mucosa vaginal, la mucosa oral, ¿cierto? Porque es un virus de transmisión sexual. Entonces, no afecta solamente la parte genital, sino que también la parte oral, porque hay personas que practican sexo oral y afecta también a nivel del ano para los que practican sexo anal. Entonces, todas las áreas de mucosas las puede afectar. Causa crecimientos, como les decía, que son estos como tumores en el fondo, en las membranas mucosas. Ya entendimos bien por qué causan tumores, ¿cierto? Porque desordenan este orden lógico de ciclo normal de la celularidad, entonces esto empieza a crecer y se generan ciertos tipos de tumores. Ahora, el virus papiloma humano tiene más de 100 variedades, hoy en día incluso se describen más de 200 variedades. No todas producen cáncer. Si bien muchas producen tumores, también producen tumores benignos, que son conocidos como verrugas o como condilomas. Esos son tumores benignos, pero que igual son molestos, y otros, que en el caso aquí aparecen especialmente el tipo 16 y el 18, son los que están relacionados con el cáncer, que son el foco principal de prevención, y en específico el foco principal de prevención a través de la vacunación, por ejemplo. Ahí puse con signo de exclamación que es la ITS más frecuente. ITS significa infección de transmisión sexual.
es la más frecuente. Se estima que el 80% de la población mundial tiene o ha tenido contacto con el virus papiloma humano, 80%. O sea, si usted está con 10 personas alrededor, probablemente 8 han tenido contacto con el virus papiloma y una no. Puede que usted misma haya tomado contacto alguna vez en la vida. ¿Ya? Dice que en Estados Unidos 14 millones de casos nuevos al año, 14 millones de casos nuevos al año. Es lejos el virus más frecuente. Y esto tiene que ver porque la transmisión no es solamente es a través de contacto sexual, pero no solo cuando hay penetración, también cuando hay como conductas como parasexuales, como caricias sexuales y este tipo de cosas, también se transmiten. Y eso también da la explicación por qué el uso del preservativo no lo previene, porque el preservativo es súper localizado, ¿cierto? En el fondo el varón se coloca el preservativo a nivel del pene, pero todos los alrededores, en el fondo, si tienen contaminación con virus papiloma humano, igual se pueden contagiar. En este caso específico del virus papiloma. Además, es importante su relación, como mencionábamos al inicio, con el cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino, al menos acá en Chile, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres entre 15 y 44 años. Ojo, entre 15 y 44 años. A veces el inicio de la vida sexual muy precoz ha hecho que aparezca cáncer cervicuterino a edades realmente muy precoces en las mujeres. Y además, este cáncer cervicuterino no significa mucha mortalidad, 700 muertes al año solo por esta causa. Entonces, ¿es importante el virus? Sí, es importante conocerlo. ¿Cómo se contagia? Como les mencionaba inicialmente, el virus que nos causa más problemas es de contacto principalmente sexual, a través del contacto piel a piel, mucosa, mucosa, ¿ya? Y también hay virus que son virus papiloma que no están relacionados con el área sexual, sino que están relacionados con las verrugas en la piel, los dedos, en las manos, los pies, en la cara. Ese tipo de verrugas, que son otro tipo de virus papiloma que causan en el fondo quizás problemas menores que son las verrugas, se pueden también contagiar a través del contacto con superficies, especialmente en baños públicos, por ejemplo, en piscinas públicas. Ese también es otra forma de contacto del virus que causa verrugas. No estamos hablando del virus de contacto sexual, no estamos hablando del cáncer cervicuterino. Ese es 100% de contagio por vía sexual, pero las verrugas sí se pueden contaminar en espacios públicos. ¿Quién lo puede contraer? El virus papiloma que causa cáncer y el que causa condilomas se puede, digamos, contraer en cualquier persona que sea sexualmente activa, en especial mientras mayor cantidad de parejas sexuales tenga, o mientras mayor cantidad de parejas sexuales tenga la pareja con la que está actualmente. Porque a veces hay personas que han estado en contacto con una sola pareja, pero esa pareja ha tenido muchas parejas antes. Entonces, es la misma exposición. Es como si uno dice, es como si se hubiese acostado con las 10 parejas con las que estuvo esa persona. Así funciona más o menos el tema de la infección de transmisión sexual, por eso es bien crudo el asunto. Por eso a veces hemos visto mujeres que han sido monógamas toda su vida, pero que se casaron, por ejemplo, con un hombre que tuvo montones de mujeres, y esta mujer finalmente tiene cáncer cervicuterino porque le contrajo el VPH a través de su único esposo. Ella fue su único esposo, pero en el caso de él, puede haber tenido muchas parejas antes. Y bueno, como les mencionaba también, ¿cierto? El tema de las verrugas, el contacto piel a piel con un infectado o el contacto con superficies. Acá, ¿quiénes tienen mayor riesgo? Lógico, ¿cierto? Al mayor número de parejas sexuales o tener una pareja que tuvo muchas parejas sexuales anteriormente. Los niños tienen mayor exposición a las verrugas comunes porque los niños en general, bueno, por lo menos antes de la pandemia, tienden mucho al contacto. Tendían antes a ir a colegios, jardines infantiles, lugares donde se tocan unos con otros, se comparten juguetes unos con otros. Entonces, si alguno estaba contaminado del virus papiloma de la verruga común, digamos, era mucho más fácil que se contagiara. Y también van a muchos lugares como piscinas comunes, por ejemplo. La baja inmunidad de la piel también puede bajarlo. A veces se baja cuando se usan, por ejemplo, muchas lociones con corticoides. Eso baja la inmunidad de la piel y es más fácil contagiarse.
piel dañada, piel con heridas, ¿cierto? Y el uso de duchas o piscinas públicas, que ya lo habíamos comentado. ¿Cuáles son los síntomas? Este punto es importante porque existe un gran número de personas que son portadores asintomáticos. Ese es un gran problema en las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, los varones en su mayor cantidad no tienen síntomas. El 99% de los hombres son asintomáticos y ellos se convierten en los principales portadores de este virus. Lógicamente, la persona que expresa por lo menos el cáncer cervicuterino, que es lo que aparece más abajo, ¿cierto? Ocurre 20 años después de la infección. O sea, una mujer puede estar ahora con manifestaciones de síntomas de un cáncer que se contagió 20 años antes. Por eso va a ser importante, como vamos a ver más adelante, tomarse exámenes para corroborar que este virus no está presente, si es que ya hubo contacto sexual en los años previos. Entonces, asintomática es la principal forma, en especial en los varones. Otra expresión son las verrugas. Las verrugas a veces duelen, sangran, se pasan a llevar, eso es como el malestar que producen. Los condilomas son unas lesiones como en coliflor que aparecen en las áreas genital. Otra forma que aparece, que en este caso también son los asintomáticos, es cuando se hace un examen del Papa Nicolau y ¡pum!, aparece positivo. Pero no es un síntoma, sino que es una detección precoz en este caso a través de un examen. Y cuando ya hay cáncer cervicuterino, se comienzan a producir sangrados atípicos, dolor en la pelvis. Pueden ser un poquito fuertes o un poquito feas para quienes no están acostumbrados, pero siempre es bueno traer una noción de realidad. La verruga común son como las que aparecen en la primera fotito arriba, en los dedos, en las manos, y las verruguitas planas que aparecen en las caras de los niños, que generalmente se las contagian por los contactos entre ellos o con objetos. Y las verrugas plantares, que también son clásicas, aparecen en los pies y se contagian bastante como les decía, en los baños o piscinas públicas. La verruga genital ya es la conocida más como condiloma, que es la que aparece a mano derecha. Produce igual incomodidad y a veces produce sangrado y malestar. Y pueden tener algunos tratamientos locales. Si bien esto no es cáncer, produce bastante incomodidad en las personas que se contagian y lo portan. ¿Qué problemas de salud causa el virus? Ya lo que comentábamos, las verrugas, el más importante para nosotras, el cáncer cervicuterino, y también otros cánceres, por lo que le mencionaba, por los cambios de conductas sexuales en el último tiempo. También se ha hecho responsable a este virus de algunos cánceres de orofaringe, cáncer anal, cáncer de pene, cáncer de vagina y cáncer vulvar. ¿Ya? Todas las zonas que puedan estar involucradas con el contagio pudiesen desarrollar cáncer a largo plazo. ¿Cómo se puede diagnosticar el virus papiloma humano? Esta prueba de solución con ácido acético tiene que ver con las verrugas, ¿ya? Porque hay verrugas que a veces no se ven. Entonces, si hay sospecha o hubo contacto con verrugas, se coloca este ácido acético y eso hace que las áreas que están infectadas se tornan blanquecinas, entonces se nota dónde están presentes las verrugas. Y puede ayudar a identificar lesiones que a veces no se ven, pero que se sospecha que están presentes. Eso para las verrugas. Para el virus que se aloja a nivel del cuello uterino, necesitamos el examen del Papa Nicolau, que probablemente muchas mujeres acá ya en edad fértil o en edades más de 22 años en general se comienzan a tomar. La gracia es que es un examen que va a detectar el estado precanceroso, va a detectar cuando está el virus y si es que hay modificaciones iniciales en las células. ¿Se acuerdan que este virus con el ADN modificaba las células? Se detectan cambios iniciales antes que se produzca el cáncer. Y eso se puede sacar en forma precoz para que no se provoque el cáncer cervicuterino. Entonces, en etapas asintomáticas va a detectar estados precancerígenos y se sugiere que mujeres que por lo menos no tienen presente ni el virus, ni tienen factores de riesgo, ni aparece ninguna alteración, se lo realizan cada 3 años, en cualquier mujer que haya iniciado su vida sexual.
Cuando hay alteraciones, generalmente el mismo doctor, el mismo médico ginecólogo le va a decir cada cuánto tiempo realizárselo, puede hacerse un poquito más seguido. Esta es una imagen que muestra más o menos cómo se realiza. Otra vez es un corte como de lado, ¿cierto? Donde se muestra que se coloca el espéculo, que es esta herramienta que abre un poquito las paredes de la vagina, y con una tórula se toma una muestra, se coloca, ¿cierto? Y se toma una muestra del cuello uterino. Se coloca, si el cuello uterino es como un tubito así, se hace como que se toma una muestra así y se saca con el cotonito, con la tórula. Y eso se envía a patología y ellos miran esas células y miran si las células están normales, con virus, sin virus o con alguna modificación inicial. O con cáncer ya de frentón y eso ahí el médico va a determinar cuál es el tratamiento más adecuado. ¿Qué otra prueba diagnóstica? Ahora se está utilizando más una especie de PCR, como la PCR que ocupamos para el virus, ¿cierto? Para el COVID, pero una prueba que detecta el ADN. Ya la prueba de ADN se llama, o una PCR, que puede identificar las células del cuello uterino que tienen ADN del virus papiloma humano. Es mucho más certero que el Papá Nicolau, porque el Papá Nicolau ya detecta cuando hay alteraciones del virus en las células. Pero en este caso se detecta el material genético mismo del virus en las células de las cuales se toma la muestra. ¿Afecta o no afecta al embarazo? Sí. El virus papiloma puede afectar al embarazo, se puede contagiar el niño durante el canal del parto, porque durante el canal del parto ahí ocurre de todo, pues el bebé pasa sus mucosas, su boca, todo por la zona genital de la mujer, y ahí puede tomar contacto con el virus y efectivamente contagiarse y, por supuesto, desarrollar verrugas o incluso si se contagia puede desarrollar y hay que revisarlo si es que no produce cáncer. Ahora, generalmente este tipo de situaciones se prevén con anterioridad y posiblemente el médico va a escoger un canal del parto diferente, por ejemplo, una operación cesárea, para evitar que el bebé tome contacto con las mucosas maternas que están contaminadas. ¿Tiene cura? ¿Tiene solución definitiva el virus papiloma humano? No, no existe cura. Como para la mayoría de los virus, estos virus cuando llegan se quedan, dejan su material genético puesto. Si nosotros somos cristianas, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Yo les hablo, médicamente hablando no hay cura, médicamente hablando no hay cura. Solo bueno, lo que vamos a conversar, el manejo local en las verrugas, o sea, si hay una verruga que en el fondo no es un cáncer, sino que es un tumor benigno, hay una serie de terapias para tratar de disminuirlo, sacarlo, extraerlo, con crioterapia, electrocauterización o una extracción quirúrgica de este tumorcito que molesta y que se ve feo y que sangra. Y cuando ya existe cáncer o precáncer, ahí se realizan dos cosas. Cuando hay un precáncer, que se le, por así decirlo de alguna manera, se hace algo que se llama conificación, que es sacar la porción del cuello uterino que está contaminado con el virus papiloma humano y que tiene modificaciones precancerosas y se saca. Y cuando ya hay lesiones cancerosas, lógicamente se va a cirugía más radical, a radioterapia o quimioterapia si es que es necesario. ¿Cómo podemos prevenir el virus papiloma humano? Primero, para las verrugas comunes, que son estas que se contagian en cualquier lado, lógicamente vamos a tener que tener cuidado con los niños, con el contacto directo con otros niños que puedan tener verrugas, en los lugares públicos usar zapatos o sandalias, ¿cierto? Un vestuario adecuado que nos pueda proteger. Y pues, lógicamente las personas que ya tienen verrugas no tocarse ni manosearse en la zona que ya tiene verruga porque va a poder contagiar otro lado. Eso para las verrugas comunes. Ahora, para las verrugas genitales, para los condilomas, para el cáncer cervicouterino o cánceres genitales en general, ¿cómo podemos prevenir? Primero, ¿cierto? Una relación sexual mutuamente monógama. Mutuamente monógama. Es la única forma de saber que ninguno de los dos esté contagiado. Y ese es el ideal, ¿cierto? Si uno lo mira, no podría decir que es más el plan de Dios
un hombre y una mujer, y nada más, ni nadie más. Ahí sabemos que de ningún lado hay ningún tipo de virus, ni este ni ninguna otra infección de transmisión sexual. Eh, bueno, para todo lo demás, reducir el número de parejas sexuales. El preservativo reduce el riesgo, pero no lo elimina, por lo que habíamos comentado al inicio. Y para el cáncer, no fumar, porque además del virus en sí mismo, que ya es un material genético que produce alteraciones en las mucosas, agregarle tabaco es como favorecer que se desarrolle el cáncer, porque el tabaco es muy es muy procancerígeno, favorece el cáncer. Entonces le agrega un factor de riesgo más. Entonces por eso aparece ahí no fumar. No es que va a prevenir el virus, va a disminuir un poquito la incidencia de cáncer. Pasemos al tema de la vacuna. ¿Qué es la vacuna contra el virus papiloma humano? Esta es una vacuna que se diseñó para prevenir el cáncer cervicouterino. A nadie le importaba mucho si habían verrugas, a nadie le importaba mucho si habían cosas como que estéticamente no se veían bien, pero cuando se vio que había una relación directa entre el virus papiloma humano y el cáncer cervicouterino, entonces empezó a ser de interés para el mundo científico desarrollar algo que pueda prevenir un cáncer. ¿Cierto? Acá prevenimos el virus, entonces prevenimos el cáncer. Esa es la lógica por qué se diseñó esta vacuna. Entonces previene todo tipo de cáncer, no solo el cervicouterino, sino que el vaginal, vulvar, anal, y también se colocaron algunas cepas para prevenir algunas verrugas genitales que son las más frecuentes. Considerando que esta era la infección de transmisión sexual más importante en el mundo, entonces se diseñó esta vacuna para prevenir. Se colocan 2 dosis con intervalos de 6 meses y en general cuando personas mayores de 15 años se tienen que vacunar, se colocan 3 dosis. Esta vacunación se coloca en forma precoz. La idea es cuál es el foco de personas destinadas a la vacunación. Son mujeres, niñas en realidad jovencitas que no han iniciado la vida sexual. Por eso generalmente se coloca entre los 10 a 12 años. Pero si hay personas mayores que también se quieren vacunar, en general el rango de edad se está cada vez ampliando más, pero hasta el momento más o menos va hasta los 26 años que la colocan. Y como coloco ahí, si son de 15 a 26 años, se sugiere agregar una dosis más. ¿Cuándo puedo vacunarme? Lo que les mencionaba recién, se recomienda de manera rutinaria para niños y niñas entre 12 y 11 años, 11 y 12 años, perdón. En niñas y niños, porque si bien los hombres no generan mucho problema con el cáncer, van a ser, como les mencionaba antes, portadores asintomáticos, entonces la idea es que ellos tampoco contagien a su pareja. Puede administrarse desde los 9 años de edad. Lo ideal antes de tener contacto sexual. No se recomienda a embarazadas porque no hay pruebas disponibles que lo avalen. Ahora, si ya estoy vacunada, igual debo usar preservativo. Cuando no existe una pareja única, porque cuando hay una pareja única no tenemos mucho problema, ¿cierto? Pero si no hay pareja única, sí debiera usar preservativo. Por disminuir un poco la transmisión del virus papiloma humano, pero principalmente para prevenir otras infecciones. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, el SIDA, sí tiene bastante cobertura a través del preservativo. ¿Ya? Entonces, considerando que si una persona, aunque esté vacunada, no tiene pareja única, tiene un alto riesgo de otras infecciones de transmisión sexual, por tanto, debe mantener los usos de preservativo o métodos de barrera, ¿cierto?, para prevenir otro tipo de infecciones. ¿Debo hacerme el PAP aunque esté vacunada? Sí. La idea del virus papiloma, o sea, la vacuna nunca fue reemplazar el examen del Papa Nicolau. La idea igual es realizarlo por si existiesen en el fondo otras formas de cáncer, en el fondo si es que haya otro tipo de alteración que no sea por virus papiloma, igual hay que realizarse el examen del Papa Nicolau. Se mantiene y se sigue manteniendo la indicación de utilizarlo. ¿Puedo tener virus papiloma aunque el PAP, el examen del Papa Nicolau, me salga normal? Sí. Les recuerdo que el virus tiene bueno, no sé si les recuerdo, no sé si se lo mencioné, pero tiene algunos ciclos.
Entonces uno, para encontrarlo a través del Papa Nicolau, tenemos que encontrar o que haya un ciclo activo del virus para que aparezcan las alteraciones celulares, o hay que encontrar las células que ya estén alteradas. Además, existe la posibilidad que haya una muestra poco significativa. No sé si alguna de ustedes que alguna vez se tomó un PAP y dice muestra poco significativa, repetirlo. Entonces hay que tomarlo de nuevo. Entonces sí, el virus puede andar escondido, ¿cierto? Y por eso se sugiere ritmicidad de tomar el examen cada 3 años, que no sea solamente una vez en la vida y nunca más. Lo ideal es tomarlo cada 3 años, y si hay algún riesgo, generalmente se toma un poquito más seguido. Y por supuesto que si hay dudas, ahora está el examen de la PCR, que detecta el ADN del virus y es mucho más certero que el Papa Nicolau. Ahora, si una persona tuvo virus papiloma y luego se sanó, ¿puede volver a tenerlo? Sí, en especial dependiendo si se vuelve a exponer. En el fondo, si sigue con parejas sexuales no estables, y también recordar, ¿cierto?, que son muchas cepas diferentes, puede haber tenido una cepa y después puede contagiarse de otra. Entonces, en ese sentido, sí se puede volver a contagiar. No es como que se genere una inmunidad para todos los virus que existen. Aún con la vacunación que ataca a los virus principales, no están los 100 virus cubiertos. Hay alrededor de 25 serotipos cubiertos, que son los más importantes, los más frecuentes, los que producen cáncer, los que producen verrugas. Pero hay una serie de otros tipos de virus papiloma que no están cubiertos con la vacuna, y que si una persona lo tuvo, puede tener cualquiera de los otros, si sigue, digamos, en exposición. Las MSM, no sé si habían escuchado esa sigla, lo puse así, está como, se usa bastante en salud, HSH o MSM, que tiene que ver con mujeres que tienen sexo con mujeres. Los HSH son los hombres que tienen sexo con hombres. En el fondo estamos hablando de relaciones, en este caso, homosexuales o lésbicas. ¿Pueden contraer el virus papiloma humano? Por supuesto. Todo tiene que ver con la transmisión mucosa a mucosa. Entonces no tiene que ver con la forma de relación sexual, sino que tiene que ver con la relación sexual en sí misma. No tiene que ver con el género en este caso. ¿Ya? Se puede transmitir piel a piel y mucosas con mucosas, por lo tanto, sí. Ya. A mí siempre me gusta terminar con un pasaje, con un pasaje bíblico, porque por algo estamos aquí. Algunas personas a mí me han preguntado a veces en el contexto de la iglesia si vacunar o no vacunar a su hijo, si esto es casi como incentivarlo a que tenga relaciones sexuales en forma como indiscriminada. Yo pienso que no. Yo siempre he sido de la idea de que las vacunas no son ni la salvación ni son la perdición. ¿Cómo me explico? Yo no voy a ser ni salva por ponerme o no ponerme una vacuna, porque la salvación viene a través de Jesucristo, ¿cierto? Ni tampoco mis conductas se van a cambiar porque me ponga o no me coloque una vacuna. Porque nosotros tenemos la salvación en Jesucristo, y porque también tenemos la misión, tenga al niño o no tenga al niño vacunado, yo voy a tener que enseñarle los mismos principios, porque hay otros asuntos detrás, no solo otros tipos de infecciones que se puedan transmitir, sino que también hay asuntos éticos, morales, de principios, de verdad, de santificación, que yo no puedo dejar de transmitirle a mis hijos solo por una vacuna. Entonces, les dejo este pasaje que es bien conocido, que es Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque el camino que yo le muestre a un niño, si ustedes tienen dudas con colocarle o no colocarle la vacuna a sus hijas, a sus hijos, el camino que usted le muestre no tiene que ver con un pinchazo en el brazo, no tiene que ver con si usted le genera o no le genera anticuerpos contra un virus en específico. El camino que usted le tiene que enseñar es mucho más profundo que eso. Esto es apenas la punta del iceberg, es apenas una cosa muy pequeña dentro de las infecciones de transmisión sexual, y muy, muy pequeña dentro de la formación, ¿cómo le puede decir?, integral de sus hijos. Sus hijos son espíritu, alma y cuerpo. Esto es apenas así un puntito que se dedica a un puntito del cuerpo de su hijo. No puede ser como la globalización de la educación sexual que usted le va a poder entregar a sus hijos, a sus hijas. Entonces, la instrucción que le podamos dar a los niños va a ser mucho más importante que la vacunación. Si bien lo vacune o no lo vacune, los principios se los va a tener que enseñar igual.
Eso les quería compartir. Espero que haya quedado más o menos claro y quedo atenta si es que hay comentarios, preguntas, a todo lo que pueda necesitar. Un gusto servirles. Quedo Bueno, atenta. le damos un aplauso, realmente muy clarito, una bendición tremenda. Está Daniela, nuestra pastora, está allí en la sala, así que yo tengo algunas preguntas. Hermanas queridas, prepare si ha preparado, tiene alguna consulta, lo puede hacer en el chat. Voy a cambiar acá para verlas bien. Acá, ahí ahora sí las veo. Bienvenidas a todas las que han ido ingresando. Tengo varias preguntas. Ay, mira, antes que se me vaya. A ver. Dijiste cuando la persona se sanó del virus Ajá. y habías Más dicho que era bien, incurable. ajá, más bien, claro, quizás yo tomé un poco las preguntas que me habían enviado, porque recibí como un Ya. ítem de preguntas. La verdad, más que se sanó, quizás lo correcto, lo puedo cambiar ahí, es cuando se trató del virus. Por ejemplo, Ya. cuando tuvo una verruga y se extrajo la verruga, cuando se tuvo, no sé, un cáncer cervicuterino, en el Ah, fondo, o un cáncer y se hizo un cono, que eso es ah, como que trae un pedazo del cuello del útero para prevenir que avance a cáncer. Entonces, más ah. bien es algún tipo de tratamiento que lo dejó como en stand-by, pero claro, la sanidad perpetua no existe, si eso hay que Bien. corregirlo. Otra pregunta tengo. ¿Cuánto puede vivir en el ser humano el virus? ¿Toda la vida? ¿O entendí mal? Eh, sí, queda a perpetuidad, puede vivir toda la vida en el ser humano. ¿Sin que se desarrolle cáncer? Que en general o sea, los serotipos 16 y 18, que son los cancerígenos, tienden a Sí. desarrollar cáncer. Los otros pueden quedar de por vida sin necesidad de desarrollar cáncer. No son los únicos virus que producen eso, hay otros virus que se alojan y quedan por siempre en el ser humano. Lo que pasa es que este es más problemático, pero sí. De hecho, el Mm, virus mismo por sí solo en el ambiente muere, porque se acuerdan que les expliqué que no eran seres vivos, por eso claro. tiene una transmisibilidad como tan directa, es como que pasa de un ser humano a otro ser humano con el contacto directo, es como su forma de subsistir. Bueno, depende del serotipo, hay algunos que sobreviven en ciertas condiciones como las superficies y se quedan alguna celularidad, se pueden contagiar, que son el caso de las verrugas comunes, pero la gran mayoría necesita estar dentro de una célula para seguir viviendo. Y una vez ingresado al ser humano, en general tiende a quedarse. Ah, y entonces, ¿esos son los análisis que se hacen también cuando se casan? Las personas contraen matrimonio, viste que acá no sé en Argentina, por lo menos no sé en otro país, se hacen una serie de análisis. ¿Están dentro de esos análisis clínicos en sangre el análisis si tiene ese virus o no? Mira, es que Es en sangre obligatorio. no se toma mucho, porque el virus no Ah, es un virus que pase a la sangre, sino que es un virus que más ah, bien se aloja en el sitio de infección. Entonces, ¿qué es lo ya, que se puede hacer? En este caso, la toma de muestra de las mucosas. Y ahí se estudia las células, y de las células ahora se puede estudiar ya sea el ADN, que es mucho más certero, o se puede estudiar el Papa Nicolau. Entonces, dentro de los virus sanguíneos, son otros los que se toman antes de casarse. Está el virus, la hepatitis, por ejemplo, el VIH, sí. que sí corre por el torrente Sí. sanguíneo, pero si uno quiere saber si tuvo papiloma, tiene que sacarse, en el caso de las mujeres, el Papa Nicolau. Qué importante, la verdad que me llama mucho la atención, es como una alerta en realidad para aquellas que solteras, ¿no? Yo ya estoy casada, pero para las solteras que quieran contraer matrimonio con una persona, como vos dijiste, una persona uno no sabe con su pasado, su testimonio para atrás, decirle, mira, ¿por qué no te haces un análisis de esto? En realidad, porque es como vos dijiste. Si se casa puede contraer este cáncer una persona que se casó con una siendo monógama y en realidad es porque uno no sabía que esa persona que es el esposo después que se casó tenía el virus. Es realmente muy importante, ¿no? Todo lo que dijiste. Muy, pero muy importante. Muy importante. ¿Cuánto dura la vacuna, Daniela? La vacunación se coloca una sola vez y la inmunidad, digamos que es de por vida para esos virus.
Ah, Son para eso. 9 tipos nada más, yo ahí parece que dije más, pero son 9 tipos las que trae la vacuna oficial, digamos, para el papiloma. Pero y Ah, ahí específicamente los que producen cáncer y los más frecuentes que producen verrugas, o estas verrugas como condiloma, que son como las verrugas genitales. ah, Pues el ya. 100% del virus, por eso les decía, en el fondo hay más de 100 serotipos que no necesariamente van a estar Claro. cubiertos, más frecuentes. Y otra de las cosas que me llamó la atención ahora, te doy Victoria, le doy a Mariela que levantó su manito y luego Victoria, es que los virus no son seres vivos. Yo me quedé con eso, Dani. Wow, dije, cómo que no son seres vivos? No son seres vivos, sino que dijiste que son, Un trozo de material genético. un Que trozo siempre de material genético. Ajá, que pasa de un hospedador a otro para poder replicar su forma de vida en el fondo. Pero si no tiene Wow, hospedador, no vive. bien, Hay unos más bien. sensibles que otros al ambiente, entonces hay virus hipersensibles al ambiente. Por ejemplo, el VIH no dura nada. Nadie se pega VIH, por ejemplo, por tocar una superficie. A diferencia del virus papiloma, que a veces sí pueden quedar superficies con células y uno se puede contagiar, ¿cierto? Con las verrugas comunes. Pero el Mm, VIH cero resistente al medio ambiente. Por eso, por ejemplo, el VIH es 100% o es sangre con sangre o son relaciones sexuales. Tiene que ser como muy de un ser vivo a otro, muy en contacto directo. wow. Porque precisamente en el ambiente, como material genético, se hace puré, no sobrevive porque no tiene como... Wow, mire, qué tremendo, ¿eh? Es como un Bien, gasto externo, en el fondo. Necesita estar en el huésped. claro, claro, claro. Buenísimo. Mariela, ¿levantaste la manito? Después sigue Victoria y después Natalia. Si alguien más levantó Sí, o quiere. Mariela. hola, buenas tardes. Quería preguntar, ¿cuándo se activa el virus o cómo se activa? Porque se dijo que uno lo podía tener durante toda la vida, pero ¿qué hace que se active el papiloma? Generalmente es una disminución en las defensas, porque cuando uno tiene un material genético, ya sea un virus, bacteria, lo que sea externo, hongos incluso, que a veces viven alrededor nuestro y nosotros no desarrollamos enfermedad. Así también el virus, ¿cierto? Que es un trocito de material genético, llega a la célula, pero Claro. nuestro sistema inmune lo reconoce como algo ajeno, de inmediato, o sea, se colocan todas las alertas inmunológicas, esto no es del cuerpo que yo conozco, hay que eliminarlo, y si no lo puede eliminar, que como pasa con este virus, lo contiene, como que lo detiene su ciclo. Pero cuando hay bajas en las defensas inmunológicas por cualquier causa, generalmente ahí comienza la replicación del virus y comienza la activación. Eso es lo que Y, ocurre. perdón, Mm, y la última pregunta, yo no vacuné a mis hijas. Cuando hubo la vacunación acá en Chile, empezó a los 12 años, en Uh-huh. octavo creo que ponen la vacuna. Yo no las quise vacunar a ninguna de las dos. Eh, Aquí en Chile solamente creo que estaban vacunando a las niñas, porque la escuché que dijo que a niños y niñas vacunaban. Y lo Eso, otro, uh-huh. que si yo quisiera vacunarlas, ¿esa vacuna es por el gobierno o en este caso, como ya no las vacuné, tendría que eh, pagar por la vacuna? Mira, desconozco si se puede reingresar, no sé qué edad tienen ahora, eh, pero claro, pienso que o sea, la opción más segura es que comprándola, adquiriéndola si tienen menos de 25 años, todavía vale la pena colocarla. Pero yo consultaría primero, yo ahí no estoy tan metida en los programas infantiles porque yo soy médico internista, entonces trabajo con adultos. Entonces no ubico mucho cómo van las pautas de vacunación como infantiles. Y si es que hay algún tipo de restricción nacional, estamos hablando solamente acá en Chile, respecto a continuar una vacuna que quedó como atrasada, por así decirlo. Habría que consultarlo, de verdad que no conozco la respuesta, pero siempre está la posibilidad de comprarla si es que quieren hacerlo en forma particular. mm. Bien, Marianela, estaría, ¿verdad, Mariela? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Victoria, había levantado la manito también. Me Natalia y quedo, después Noemí. lo que me quedó dando vuelta es que dijiste tú que
hasta en una piscina uno podría contagiarse con las verrugas. La verruga, el virus más de la verruga, sí. Claro. Ajá, Ya. Es así, ¿no es cierto? O sea, ajá. ¿cómo No prevenir? la, No sé tú. no la de transmisión sexual, no los serotipos de transmisión sexual que Exacto, producen carcinoma ni cáncer cervicouterino, sino que exacto. la como O sea, de cuando, pan de cara. claro, porque yo tenía a mi hija, Ujú. como que siempre se tenía verruguitas, pues, y uno como tiene remedios caseros, yo ponía un pelo, lo amarraba bien y se iba la verruga. No sé, bueno, hacía todo lo Ajá. que me decía mi suegra. Ahora la otra consulta, me quedó dando vuelta el tema de cuando las lesbianas, o más las lesbianas, porque el hombre es más promiscuo, encuentro yo, no sé, como ahora está más de moda y yo, a mi edad, para mí ha sido todo un tema el tema del lesbianismo, cómo igual se pueden ellas contagiar con el papiloma. Eso como que me dije, wow, porque hay tantas niñas jóvenes que pueden tener el cáncer, pueden transmitirse ambas. Claro, claro que uno tampoco se conoce la vida privada, digamos, de cada uno, pero muchas de las mujeres, hoy he conocido algunos casos de mujeres que tienen conductas lésbicas que a veces se autodenominan como bisexuales porque todavía están en la duda que si hombre, que mujer. Entonces también es una cosa, y eso ya es promiscuo porque ya tienen más de una pareja sexual. Se entiende que ya hay un hombre y hay una mujer. Y a eso se suma lo que la otra pareja pueda tener también, porque a veces con la pareja con la que están en la misma situación o han tenido otras parejas, mujeres antes también, entonces a más parejas sexuales por cualquiera de los dos lados esto aumenta. ¿Por qué lo pregunto? Porque tengo nietas. Yo tengo nietas va a cumplir 18, una de mis nietas y la otra tiene 16. Entonces, ellas se juntan con muchas niñas. O sea, porque ahora acá en Chile está mucho el feminismo, o sea, está el boom, ¿ya? Uh -huh. Y cero, no, no quiero tener hijos, contra el aborto. O sea, entonces yo digo, Dios mío, o sea, yo siempre tengo ese tema. De hecho, tenemos pendiente con el pastor el viernes el tema de ver ese tema. Porque uno, o sea, Dios mío, Dios nos guarde. Yo tengo nietas, mis otros nietos no, porque son niños normales, o sea, mi nieto mayor tiene 20, tuvo una pura polola, que era cristiana y la dejó, pero yo pienso en mis nietas, o sea, yo creo que si yo pienso así, toda la mamá debemos estar preocupada, porque yo le digo, acá en Chile se destapó el feminismo de una forma impresionante. O sea, yo cuando hablé con mis nietas, tuve una conversación muy así, no de abuela, sino que yo le hablé como mujer, ¿ya? Le hablé así, y cuando ellas me dijeron, yo dije, Señor, no, ya no vamos a tener hijos, porque no aceptamos, y según ellos, aunque estuviesen embarazadas, van a abortar, pero yo le decía, si el feto, o sea, no es feto, o sea, ya yo le hablé así, abierta, habemos mujeres acá, yo dije, mira, Renatita, cuando usted se bajó el calzón, usted ya es responsable. Y usted sabe que va a haber una penetración y de ese momento, usted se hace responsable y usted puede quedar embarazada. Porque tuve que hablarle así, porque ellas me hablaban y yo decía, ¿qué? Yo quedé con los ojos y mi corazón muy inquieto, porque me decían, pero tú estás pasada de moda. Entonces, Dios mío, ¿me entiendes? Porque las malas juntas corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones. Y a pesar que son niñas bien sujetas a los papás, pero yo decía, Señor, y eso me queda, y ahora con esto, bueno, yo voy a hablar con mi hija, o sea, que ella investigue más las amistades, porque de repente uno es abuela y no la toman en cuenta, de verdad que no la toman en cuenta. O sea, el tema es, o sea, me Un quedó tema muy súper, importante el de hoy, ¿eh? muy Sí, profundo. para transmitirlo y compartirlo con nuestras hijas, nuestras nietas, para que tomen conciencia. Una vez que uno tiene conocimiento de las cosas, es diferente cómo va a afrontar la situación. Y es como, a mí me encantó mucho, ahora te doy, Nati, a vos, me encantó mucho la última parte, por supuesto, cuando redondeaste y dijiste que es un puntito esto de la vacuna, y me alegro por Mariela si decide vacunar a sus hijitas, que es un puntito dentro de lo que somos, de lo que son nuestros hijos, espíritu, alma y cuerpo.
es solamente un puntito y que no determina de que nosotros por vacunarlos estamos a favor de la promiscuidad, de las relaciones sexuales libres y de que se empiece a tomar la cosa como de una manera muy liviana. Simplemente, o sea, que es todo lo contrario, o sea, es todo lo contrario. Nosotros nos basamos en que el camino no es eso, el camino que nosotros tenemos que enseñarle, instruirle al niño desde pequeño, es algo más amplio, tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con la salvación que es Jesucristo, tiene que ver con todo, espíritu, alma y cuerpo, pero que el tema de vacunar no es un pinchazo que no tiene que ver con todo lo demás, con eso, ese último versículo hermoso que nos comentó la pastora Daniela. Eso, eso es tremendo, porque ahí es como que cuando llegaste al final, yo sentí que cayeron estructuras. Yo sentí el crujir de las estructuras. Lo sentí. Fue como que, wow, listo, sí, sí. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por no condenarnos, por ponerle a mi hija una vacuna, o por vacunarnos ahora contra otra cosa, o por enseñarle a mi hija todo lo que tenga que ver con sexualidad o todo lo... Sí, por supuesto, como madres nosotros tenemos que enseñarle valores y traer al niño en su camino, que eso va a determinar que nuestro hijo vaya creciendo sano en el conocimiento del Señor y eso lo lleve por un camino correcto, a tomar decisiones correctas cuando llegue a la adultez. Amén, así que eso es tremendo, muy bueno. Nati, Varela, ahí está. Amén. Amén, pastora. Quería hacerle dos consultas a la pastora Daniela. La primera era que Ya. me quedó una duda con respecto a las verrugas normales, si tienen alguna relación con el papiloma humano, como que ahí me quedó, o solo ella las mencionó. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que también no me quedó claro el tema, por ejemplo, yo tengo una persona cercana que le detectaron como el precáncer, pero ella dice que, claro, le sacaron lo que dice conos, creo que se llama, y le sacaron esa parte, pero no sé si eso ella lo sigue teniendo, se le puede seguir desarrollando, o porque decía que en el cuerpo después se aloja. Entonces, esa es mi duda, si se le puede volver a desarrollar, o... Esas son mis dos consultas. Ok. Mira, la primera pregunta es que quizás, no sé si quedó claro, pero lo que pasa es que virus papiloma humano se le llama a un grupo de virus, que son muchos virus, que son más de 100 virus distintos. Uno tiende a pensar siempre en el que produce cáncer o al que produce los condilomas, que son súper visibles, que son como estas coliflores a nivel genital. Pero hay montones de otros tipos, entonces hay otros tipos que quizás para uno son menos como feo, menos, no sé, de menos, porque no tienen la connotación sexual en el fondo, que también son virus papiloma de otro tipo y que producen verrugas simples. Pero también son virus papiloma, pero son de otro tipo. Y los que son de connotación sexual son estos ciertos números, ¿cierto? Que no vale la pena aquí memorizarlos ni nada, que producen cáncer cervicuterino o que pueden producir los condilomas, que son como este tema que es de transmisión sexual. Entonces ese es para el cual se coloca la vacunación. Las del tema de las verrugas, nadie ni se ha metido ahí porque son como más bien estéticos y efectivamente hasta los remedios caseros del hilito que mencionaban antes pueden funcionar porque al final queda como un lunar feo nomás. Pero es otro tipo de virus papiloma. O sea, son virus papiloma igual. Ah, okay. Y lo segundo, Okay. a mí, no me acuerdo, que se hizo un cono. Claro, el cono retira una gran parte, trata de hacer un gran margen, ¿ya? Pues siempre los cirujanos trabajan como con márgenes de, o sea, pongamos que, por así decirlo, por hacerlo simple nada más, que todo esto del cuello uterino, de aquí a acá, tratan de sacarlo lo más posible y sacar ese pedazo con tal de dejar idealmente sin virus. Pero se hace, entre comillas, a ciegas, se trata de marcar, se coloca ácido acético, todo esto que marca un poquito el virus, tratan de sacar la mayor parte con el mayor margen posible, tratando de que idealmente no quede nada de virus. Pero como siempre hay un desconocimiento, porque esto es microscópico, la persona también... Te silenciaste, Dani, estás silenciada.
a silenciar, perdón. Va a tener que seguir en el fondo tomándose Papá Nicolau para verificar que efectivamente ese margen fue bueno y puede que nunca más en la vida le aparezcan, que efectivamente con todo lo que retiraron, sacaron toda la zona donde hubo alguna vez virus papiloma, y eso sería maravilloso, pero como no se sabe, no se desconoce, generalmente a esas mujeres se les sigue haciendo el Papá Nicolau bastante seguido, después cada 3 años, como cualquier mujer normal, para tener la seguridad de que no vaya a aparecer nuevamente una lesión precancerosa. Pero más que nada, queda la... Ahora te doy, Marilu. Te silenciaste otra vez, Dani. Ahí sí. Entonces, yo mientras estabas hablando, ahora te doy, Marilu, ¿sabes? El virus de papiloma humano produce de mucosa a mucosa y lo relacionaste con, creo que 5 o 6 tipos de cáncer. Osofaringio, dijiste anal, bueno. Eso quiere decir que el virus de papiloma humano, ese tipo que produce cánceres, no, porque viste que a veces uno tiene esa relación, dice, uy, tuvo cáncer y no llegó a tiempo y tiene metástasis en un montón de órganos. No es el virus papiloma humano, sería otro tipo de virus de cáncer en otros órganos. ¿No se aloja en otros órganos o sí se puede alojar en otros órganos? Sí, se puede alojar en otros órganos. A ver, una cosa es la vía de entrada, o sea, la vía de entrada por donde se contagió y que puede producir cáncer de este tipo, como por ejemplo hablaba de la vía de entrada como oral o anal o cáncer de pene, de vulva, etc. Esa es la vía de entrada y es donde comienza primero las lesiones precancerosas y después un cáncer. Sí. El problema es que cuando no se hacen detecciones precoces o qué sé yo, y llegamos a la etapa de cáncer, ahí ya ni siquiera estamos hablando de virus, ahí ya el virus como que pasó a segundo plano, y esto como que se independizó, se hizo un tumor que genera células, y si ha invadido suficiente, o sea, se ha expandido tanto, puede sí, en ese caso, como cáncer, pasar al torrente sanguíneo, irse al pulmón, al hígado, a otro lado. Eso ya estamos hablando de un cáncer armado. Entonces, el cáncer ya en sí invade cualquier sitio. Ahora sí. Genial. Marilu, abre tu micrófono, hermana. Lo que pasa es que acá en Chile sí se vacunaron a los chicos, y como decía la hermana en la última parte donde se instruye al niño en su camino, nosotros con mi marido no quisimos vacunar a la chica porque empezamos a averiguar con respecto a la vacuna que era para el papiloma, y resulta de que llegamos a una parte de que la misma doctora que había estado en la invención de la vacuna, ella pedía que no se vacunaran a los chicos. Incluso en Perú no se están vacunando, se cerraron las puertas para que no se vacunaran a los chicos, porque provocaba en sí la vacuna una enfermedad, y esa enfermedad se llamaba, ¿cómo se llama? El mal de Guillain-Barré. Entonces nosotros hicimos toda esa averiguación, inclusive cuando fueron a vacunar al colegio a la chica, nosotros mandamos una nota donde hicimos toda la explicación correspondiente a lo que nosotros buscamos, y nos acogimos a la ley también, y también en el consultorio nos querían obligar. Al final conseguimos que era no vacunar a nuestra hija, porque también la vacuna tenía un efecto de ¿cuántos años? Como si ella tenía 12, le iba a durar como hasta los 16. Entonces después, bueno, casi siempre los chicos empiezan de los 16 en adelante a tener su vida sexual. Y al final le dimos la explicación completa al profesor, a la señora del consultorio, de que al final era la enseñanza que nosotros le dábamos a nuestros hijos, porque si bien es cierto, sí se podían vacunar, inclusive se vacunaron muchos chicos, y inclusive a mi marido, como trabajaba en el SAMU, trasladar a los enfermos de un lugar a otro, le tocó llevar una chica que llevaba una enfermedad que era la misma a la que yo le nombré hace un rato atrás, de Guillain-Barré. Entonces, de ahí decidimos que no vacunar a nuestra hija y enseñarle mejor cómo corresponde con lo que Dios permite y Dios no permite dentro
esperar que ella acate el consejo a futuro, porque si bien es cierto, nosotros le podemos enseñar muchas cosas a nuestro hijo, pero va dependiendo, así como decía la hermana, con la junta, y uno no sabe después qué va a pasar. Pero al final no la quisimos vacunar. Esa es una cosa. Y la otra, como por ejemplo lo que decía mi hermana, decía, si bien el virus se aloja, ¿cierto? Y hacen la colonización, sacan lo malo que estaba, pero se supone que si uno sigue teniendo relaciones con la persona, se supone que ya está contagiado. O sea, el virus está en la pareja. Entonces yo creo que si a uno le sacaron el virus, ¿se sigue infectando con respecto a la pareja? Esa sería mi pregunta. Ujú. Esa. Bueno, la segunda pregunta es más lógica, ¿cierto? Y tiene que ver con el motivo por el cual se pide seguir haciendo PAP, porque se supone que hay un contagio, por lo tanto se supone que, bueno, hay personas que se contagiaron con la pareja que están actualmente, hay otras que se contagiaron con parejas de hace años atrás, que a veces se encuentran estas lesiones en mujeres que ya no están ni siquiera sexualmente activas. Entonces, en ese caso, uno pudiese suponer una sanidad y que no va a haber una reinfección. Pero en los otros casos, en los que sigue habiendo una vida sexualmente activa, efectivamente siempre está la posibilidad de recontagio o de volver a contagiarse por cualquier otra vía, y por eso siempre se sugiere mantener los controles con el Papa Nicolau, como se sugiere no suspenderla. Nunca. O sea, no, hasta los 65 años más o menos, que ya después es como un tiempo que se distancian más, o a veces se suspenden cuando ya se piensa que ya nunca más se va a desarrollar cáncer. Entonces, sí, eso. Y respecto a lo primero, mira, lo cierto es que la vacunación sí produce inmunidad a largo plazo. De hecho, ese es el sentido de la vacuna. Si no, no tendría ningún sentido, como dices, efectivamente, que después de los 16 años la vida sexualmente activa de la persona, entonces no es la idea colocar una vacuna que va a durar 2 años y después nunca más. Y con respecto a los efectos secundarios, que es rarísimo el tema del Guillain-Barré, puede suceder con cualquier vacuna. Se ha visto Guillain-Barré en personas que se han vacunado en la vacuna estacional de todo el año para influenza, por ejemplo, y es bajísima la incidencia, y entonces es lo mismo. O sea, en ese caso uno no se vacunaría de ninguna cosa porque existen ciertas predisposiciones en personas súper específicas que les da este tipo de efectos adversos raro. Lo frecuente es el típico dolor, un poquito de fiebre, lo que le da a cualquier persona con cualquier tipo de vacuna. Pero Guillain-Barré no es que sea específico de esta vacuna, sino que es más bien una cosa que sucede con cualquier tipo de vacuna muy rara vez, es muy a lo lejos, no es como algo frecuente. Así que no lo tomaría como una contraindicación de no vacunar por esa posibilidad. Eso. Ya. Entonces, Buenísimo. tengo la información, si quiere mi pastora, la mando al grupo para que la puedan echar un vistazo. Porque Mándamela a mí por privado, Marilu. Ya, ahí se la mando. Sí, Ya. por privado, no al grupo. Ya. Bien, buenísimo. Noemí, a ti te toca. Bueno, pastora, ¿qué tal, hermana? Yo le quería preguntar, si bien es cierto, ella dijo que ese virus, ¿no es cierto?, viene de parte en el ADN de la persona, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué los médicos entonces cuando uno va por alguna pregunta o alguna duda, dice, tu madre tuvo cáncer, tu abuela tuvo cáncer, es como que por herencia vendría el cáncer, porque lo primero que te preguntan es eso, ¿no? Si es que vos tenés antepasado con cáncer. Y otra pregunta es, yo tengo 65 años, ¿no es cierto? Y ella dice que hasta los 65 años habría que hacerse el Papa Nicolau, porque bueno, ahora, pero si a mí me hicieron, yo tuve cáncer, ¿no es cierto?, en las partes genitales, y me sacaron todas las partes, todo lo que es los órganos reproductivos. Eso no traería cáncer el día de mañana, ¿no es cierto? Es decir, no produciría, si es que, porque yo recién me entero del papiloma humano, recién me entero de la vacuna, nunca lo charlé ni con mi nieto, nunca tenía idea, recién ahora me desayuno con esto y dije yo, ¿cómo? Entonces, es decir,
y si bien es cierto, es por relaciones sexuales, los maridos que han tenido muchísimas mujeres después solteros y todo lo demás, y que uno no lo sabe, obviamente, ¿no? Pero si uno, en el caso mío, que tengo esa operación, ¿existe la posibilidad o ya no? Respecto a su primera consulta, yo no sé bien qué tipo de cáncer tuvo usted, porque el papiloma humano es responsable solo del cáncer cervicuterino, no del cáncer de endometrio, no del cáncer de útero por otras causas. No sé si sabe usted el tipo que No, tuvo. yo, es decir, a mí tuve 5 operaciones de quiste, porque se me producían muchos quistes en los ovarios, Y este ovario, no muchísimo. tiene que ver con Entonces, esto. y el médico me dijo que, bueno, mira, me hicieron varias operaciones hasta que cuando fui a la última consulta del médico, me dijo, acá hay un cáncer en la trompa. Entonces me dice, bueno, esto hay que extirparlo pronto para que no se extienda. Bueno, ahora, ¿qué es lo que me sacaron? No sé, me dijo que había que extirpar todo, me dijo él. Claro. Bueno, no sé qué tipo de cáncer sería ese, no tengo idea. Ajá, claro, pero ese tipo de cáncer no tiene nada que ver con el virus papiloma humano. ¿Por qué le digo esto? Porque Perfecto. por eso los médicos preguntan por los antecedentes familiares, porque la mayor parte de los cánceres distintos a este son por herencia. Muchos cánceres son por herencia, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, en este caso el cáncer ovárico, son cánceres que tienen que ver con otra cosa completamente diferente a lo que hablamos hoy día. Esto es solamente Ajá. cáncer cervicuterino, que en el primer dibujito mostraba que es la parte de abajito del útero, ¿ya? Que de hecho es una Ya, parte de perfecto. contacto. Las relaciones sexuales se alcanza esa zona. Entonces, por eso se genera, se anida en esa parte. Y efectivamente, si a usted le extirparon absolutamente todo, es muy difícil que desarrolle cualquier tipo de cáncer a esta altura de su vida, así que pienso que puede quedar sin necesidad de hacerse el Papa Nicolau. Gracias, hermana. No sé si hay más preguntas o comentarios. Pastor, una consulta, o Perdón. sea, si en el caso supuesto que yo con mi esposo tuviese ese tema, o sea, yo me separo. Porque voy a tener, o sea, pues si él va a tenerlo siempre, porque el hombre siempre va a estar con el bicho. Entonces, y si yo tuve, y después me sacaron parte de, y después vuelvo a estar con mi esposo, supuestamente, porque usted también dijo usted que uno lo podía tener de muchos años atrás, pero estoy hablando en el caso específico de que mi esposo, porque el hombre es el que lo tiene. O sea, yo siempre he sabido que el hombre es el que tiene ese famoso enfermedad. Entonces yo digo, ¿qué se hace ahí? Si están casados y después vuelven a intimar, es complicado. Claro, ahí probablemente se ve caso a caso. Habrá que preguntarle al Señor qué hacer, cómo hacerlo. Porque cada relación es privada, personal. Hay muchas más cosas que la sexualidad en un matrimonio, entonces eso se tiene que ver caso a caso. No es como que haya una receta para este tipo de cosas. Exactamente. Y Sí. que es años atrás, la mayoría de las veces es varios años atrás, porque como les decía, el tiempo en que se desarrolla un cáncer generalmente son 20 años. Entonces ahí también cuidado con echarle la culpa a la pareja que está en ese momento, porque lo más posible, si es que no es la misma de hace 20 años atrás, es que el contagio haya sido con anterioridad. Claro. Yo creo que más que preocuparnos, tenemos que prevenir con el Papa Nicolau, el estudio que nos recomendó la pastora Daniela, y más que preocuparnos por situaciones que puedan llegar a venir o qué pasaría o esta situación u otra, como también lo vemos por la palabra, basta cada día su propio afán. Sí. Cada día tomamos y Dios sabe en su momento si algo tuviéramos que pasar o si algo tuviéramos que vivir, el Señor va a estar con nosotros y nos va a dar la sabiduría necesaria para salir adelante en toda situación. Es lo que habló mi pastora Katy, recuerdan que predicó el miércoles anterior, que habló de Jericó, de que no miremos a Jericó,
a los murallas, a los murallón de Jericó, sino que miremos al Señor, y que cuando el Señor nos dé, y en el tiempo de Dios, Él iba a darnos la victoria y íbamos a ver el muro derribado. En ese momento, cuando ella lo dijo, yo dije, sí, Señor. Yo en ese momento sentía que no era tanto para mí, pero dije, bueno, pero si me llega a venir y levantarse un Jericó, yo tengo esta palabra a la cual aferrarme. Y después de eso fue que falleció mi cuñado de COVID, y fue un Jericó. Y yo me acordé de esta palabra. Entonces, creo que el Señor siempre nos va a preparar, hermanas queridas, siempre va a darnos, siempre va a estar con nosotros. Esto es tampoco para tenerle miedo, entonces ahora, ¿y qué pasó? Y mira, a cada una hemos tenido testimonios para atrás de donde el Señor nos ha sacado. Entonces, no podemos entonces, a través de esta conferencia, que el enemigo tome partido, generándonos miedo y empezar a mirar para atrás, a ver con quién y fue, qué pasó, qué no pasó. Claro, no. Esto es para mirar hacia adelante. Nosotros tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que nos cuida, que nos ama, nos hizo nuevas criaturas, y nos habla de prevención el Señor, ¿no? De hacer todas las cosas que tengamos que hacer para cuidar este templo. Ahora, si algo tuviéramos que vivir en nuestra vida, mis queridas hermanas, por cierto y seguro que nuestro Dios poderoso va a estar ahí. Va a estar ahí, siempre va a estar. Así que muy agradecida. Y si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta más, ya vamos a estar cerrando. Vamos a darle gracias entonces a nuestra pastora Daniela, doctora Daniela también, de tanta bendición, un tema muy importante para transmitirle también a nuestros hijos, a nuestras hijas, no desde el temor ni del miedo, sino sabemos expresarlo quizá, porque a veces nos faltan palabras, les mostramos el video y aconsejamos, y también les sembramos la palabra. Sembremos palabras, instruyamos a nuestros nietos, a nuestros hijos, que el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Y pongamos a la familia en las manos del Señor. Amén. Así que, hermanas queridas, cerramos este tiempo. Las devoluciones las hacemos en el chat de Mujer Integral, ¿sí? Las devoluciones a nuestra pastora Daniela. Gracias, Dani. 1000 millones de gracias. Muchas gracias. Dios bendiga a su familia. Vamos a orar por ella ahora, por su familia. Apláudala al Señor y a su vida también. Porque realmente agradecemos y valoramos todo lo que ella está sembrando en nosotras. Y wow, lo último que dijo fue tremendo para mí, la parte del cierre, pero todo también, ¿no? Pero esa última parte es la que le da la connotación de decir, Señor, somos hijas tuyas. Gracias por enseñarnos a cuidar nuestro templo, a cuidar nuestra vida. Y si esto ha servido para que estructuras se derriben, miedos se derriben, se echen fuera, y nos ayude a prevenir situaciones, gloria a Dios. Amén. Nos ayude a prevenir. Así que gracias al Señor por esto. Vamos a orar al Señor y vamos a orar entonces por Daniela, por este tiempo. Quisiera pedirte, pastora Daniela, que cierres este tiempo tú con una oración al Señor, orando por nosotras y dando gracias. ¿Puede ser? Ok, no hay problema. Padre Celestial, cómo no darte las gracias por darnos instrucción, por señalarnos el camino. Cada una de las que estamos aquí ha sido por tu gracia y por tu misericordia. Ninguna merece ser tu hija, pero por amor, por misericordia, tú nos tomaste, nos llevas por un camino que es de salvación. Señor, gracias porque te tenemos a ti por sobre todas las cosas, porque no hay enfermedades, ni muerte, ni amenazas que puedan en contra de nuestro Dios de victoria. Señor, gracias porque solo a ti tememos. Por estos días tú me hablabas con una palabra que me decías que no había que temer a nada,
que al único que había que temer era a ti. Y precisamente creo que eso es importante para cada una de las que aquí estamos. No debemos tener miedo ni temor, ni de un virus, ni de una vacuna, ni de una circunstancia de la vida, porque el único que es de temer es a ti. En tu camino he entendido que cuando uno teme se convierte en esclavo de ese temor. Cuando uno teme se convierte como esclavo de un ídolo. Y nosotras queremos liberarnos, Señor, de esos ídolos que a veces nos causan miedo, que nos causan temores, que nos paralizan. Y queremos confiar y tener un corazón descansado en un Dios poderoso, que eres tú, Señor Jesucristo. Tú nos diste todo, nos diste la victoria en la cruz. Diste tu sangre, diste tu vida por la salvación, pero también por la sanidad de cada una de las que aquí estamos. No hay nada imposible para ti. Y por eso te damos la gloria, por eso te damos las gracias, porque eres el Dios de toda victoria y porque derribas, Señor, todos los argumentos que se levantan en contra de ti. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor, te bendecimos y toda la honra y toda la gloria quede para ti por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias al Señor, amén. La bendecimos. Sigamos orando por la vida de nuestra pastora Daniela, por la vida del pastor Jonathan, por sus hijitos, por toda su familia, la familia de la pastora Daniela también completa, por su iglesia, por su ministerio, por todo, por todo. Bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, en este momento, la vida de nuestros pastores, Señor. Bendito Dios, en todas las áreas de sus vidas, Señor. Cada familia, la familia de Daniela, la familia de Jota, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en ellos, por su ministerio, por la iglesia, por los hermanos que están apoyando sus vidas, su ministerio, Señor. Gracias, Padre, por la provisión, Señor, que cada día les das, bendito Dios, que les acercas, Padre, que levantas personas para proveerles, Señor, todo lo que necesitan. Gracias por sus hijos, por la salud de sus hijitos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu gracia y por tu favor cada día sobre sus vidas. Gracias por conocerles. Señor, sabemos que tú les acompañas y nosotros hoy juntas, Señor, como mujeres, como hermanas, Señor, la bendecimos y te damos gracias por su vida. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.